para el ejercicio 14, sea, sea B igual a R3 y W un subconjunto de B. Es el conjunto de elementos del R3 que forman ternas pitagóricas. Elementos ordenados de R3 que forman las ternas pitagóricas. Preguntarnos si es subespacio de B y si fuese subespacio, ¿cuál es su dimensión? Para esto, tomamos la idea de que si fuese un subespacio vectorial de B, es decir, de R3, entonces B es espacio vectorial como subconjunto utilizando las mismas operaciones de B. Es decir, W tiene que satisfacer las siguientes propiedades. Es un grupo abeliano con la suma de números reales, debido a que es un subconjunto de B. Para elementos A y B, en los reales se cumplen estas propiedades distributivas y asociativas. Igualmente, el elemento neutro multiplicado por un elemento, siendo U y B elementos de W, que se me olvidaba. Y entonces, si se cumplen esas cuatro condiciones, es un subespacio vectorial. Con la suma se satisfacen varias propiedades, entre ellas que es cerrado bajo la suma. Es cerrado bajo la suma de vectores en R3. Si tomamos dos elementos de W, digamos, de 2, 0, menos 2 y 3, 1, raíz de 10, que pertenecen a W. Recordemos W, eran las ternas pitagóricas ordenadas tal que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c cuadrado. Para una terna ABC. Efectivamente, estas ternas pertenecen a W porque se satisface 2 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado, que es 4. Y 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es 10, igual a raíz de 10 al cuadrado. Por lo tanto, los dos elementos pertenecen. Si calculamos su suma, si calculamos la suma de estos dos elementos, se lo hace componente a componente en los reales, nos da 5,1, 10 menos raíz de 2. Entonces, si fuese subespacio vectorial, tendría que ser cerrado bajo la suma y por lo tanto, este elemento, que es el resultado de la suma, debe pertenecer a W. Debe satisfacer que el primer elemento al cuadrado más el segundo al cuadrado me dé igual al tercer elemento al cuadrado. Si calculamos la suma de los dos primeros elementos, 5 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 26, y por otro lado, raíz de 10 menos 2 al cuadrado me da 14 menos 4 raíz de 10. Pero estos elementos claramente no son iguales porque ese es un número racional y del otro lado el número es irracional. Por lo tanto, no pueden ser iguales y este elemento del resultado de la suma no pertenece. Por lo tanto, la suma no siempre es cerrada e incumple la condición 1 para que sea subespacio. Por lo tanto, no puede ser espacio vectorial y así no tiene sentido calcular su dimensión. La dimensión tiene sentido cuando es espacio vectorial.